Vamos a continuar con esta serie de mini tutoriales de ShotCut y en esta ocasión vamos a aprender a trabajar con el zoom. Vamos a trabajar con una pieza de video que ya hemos añadido a la lista de reproducción. Se trata de una gaviota posada en un poste de madera y vamos a hacer zoom sobre la gaviota, agrandando la imagen. Es lo que se conoce como zoom in, y luego haremos zoom out para volver al enfoque inicial. Lo primero que vamos a hacer es añadir el video a nuestra línea de tiempo. Para ello, lo arrastraremos desde la lista de reproducción. Para poder ver nuestra línea de tiempo completa vamos a ajustar el zoom de nuestra línea de tiempo para que ocupe todo el ancho de la pantalla. Podemos ver que nuestro clip de video tiene una duración de unos 20 segundos y vamos a crear un efecto de zoom desde el segundo 5 al segundo 15. Para ello, vamos a activar el panel de filtros y añadiremos un filtro de tamaño, posición y rotar. Activaremos la pestaña de fotogramas clave, y nos aseguraremos de tener situado al cabezal de reproducción al inicio de nuestro clip. Vamos a insertar los fotogramas clave para crear el efecto de zoom y lo haremos activando el cronómetro situado junto a las propiedades del filtro. Como podemos ver, en este momento se ha insertado una pista de fotogramas clave de tamaño y posición con un fotograma clave al inicio. Vamos a utilizar el zoom para poder ver nuestra línea de tiempo completa, y lo que haremos será desplazar el cabezal al segundo 5. Para trabajar con más exactitud podemos utilizar los manejadores de posición. En ese momento insertaremos un fotograma clave, clicando en el icono del cronómetro de la pista. Ahora incrementaremos el valor del zoom a 200. Vemos que la imagen se agranda. Ahora vamos a desplazar el cabezal de reproducción al segundo 15. Volveremos a insertar un fotograma clave pero dejaremos el zoom a 200 para que el zoom permanezca estable entre el segundo 5 y el segundo 15. Volveremos a desplazar el cabezal de reproducción, esta vez al final del clip. Ahora insertaremos un último fotograma clave y bajaremos el zoom a 100. Ahora podremos apreciar el efecto de zoom. Nos vemos en el siguiente capítulo. No olvides suscribirte y darle a la campanita para seguir aprendiendo con nosotros.